Muy buenas a todas las personas que estén conectadas ahora, que estén viendo después esto en diferido. Soy Luis Miguel Real, psicólogo especialista en adicciones y vamos a hablar sobre qué es lo que le pasa al cuerpo cuando dejas la marihuana después de estar un tiempo fumándola con frecuencia. Vamos a dividirlo en dos partes. Primero voy a hablar sobre el síndrome de abstinencia del THC porque algunas personas cuando dejen la marihuana van a sentir una serie de cosas un poco desagradables porque su cuerpo se ha acostumbrado al THC, que es una sustancia adictiva, ¿vale? Que aunque hay personas que siguen negándolo, que la marihuana puede provocar adicción, porque la provoca, por supuesto que la provoca. Eso en la primera parte, hablaremos del síndrome de abstinencia y en la segunda parte hablaremos sobre los beneficios de dejar la marihuana para el cuerpo, la mente, etcétera, etcétera. Importante, cuando digo consumo frecuente de marihuana, lo entiendo como un uso diario o casi diario durante varios meses, con alto contenido de THC, porque, ¿vale? No es lo mismo si solamente es un consumo ocasional. Ejemplo, si te fumas marihuana o sea, un porrete una vez cada 3 meses, no vas a tener ni síndrome de abstinencia, ni tampoco va a haber muchos beneficios al dejarlo, porque tampoco va a haber mucho daño, ¿vale? Obviamente va a haber beneficios en no fumar nada de nada, pero aquí me dirijo a las personas que tenéis un consumo alto y que claramente tenéis un problema de adicción o de dependencia. Así que vamos a empezar. Síndrome de abstinencia del THC. ¿Qué porras es el THC y cómo funciona en el cuerpo? El THC es corto para tetrahidrocannabinol, que es el principal componente psicoactivo de la marihuana. Dentro de la planta de la marihuana hay cientos de sustancias diferentes, de sustancias químicas diferentes, y una de ellas, la más importante, es el THC. El THC es responsable de el colocón, de la mayoría de efectos que la gente busca cuando se quiere fumar un porro, ¿vale? Por eso vamos a hablar del síndrome de abstinencia del THC. El THC es el componente de la marihuana que provoca la adicción, que provoca la dependencia, además de la mayoría de efectos que la gente busca. El THC, cuando te lo fumas, pasa a los pulmones, de los pulmones pasa al torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo pasa al sistema nervioso, al cerebro, y entonces ahí el THC se une a diferentes receptores de neurotransmisores, de sustancias, de hormonas, etcétera, que son, bueno, los receptores CB1 y CB2, que también son lipofílicos, que esto significa que se almacena el THC en tejidos grasos, ¿vale? Y también produce efectos bastante agudos como sobre el estado de ánimo, alteración de la percepción, de la memoria, del apetito, etcétera. Es muy importante lo de que el THC se almacena en tejidos grasos porque es en parte lo que explica que cuando tú fumas marihuana te puedan detectar ese consumo de marihuana semanas, incluso varios meses después de tu último consumo de marihuana. Porque el THC se almacena en un montón de rincones diferentes de tu cuerpo, por eso mediante test se te puede detectar el consumo de marihuana un mes después, 2 meses después incluso del último consumo, y por eso es que hay muchas personas que deciden dejar de fumar marihuana porque tienen miedo que vayan a tener un problema laboral o de cualquier tipo que les vayan a hacer un test de drogas y que les vayan a detectar el consumo de marihuana. Pues bueno, el THC es muy pegajoso, ¿vale? Se queda muy pegado al cuerpo y por eso luego es tan fácil de detectar. Y por supuesto, con un consumo frecuente y crónico de THC, el cuerpo se acaba adaptando, acaba generando tolerancia, acaba regulando los diferentes receptores, acaba cambiando la manera en que funcionan ciertos neurotransmisores, por ejemplo, en el sistema endocannabinoide y su interacción con la dopamina, con el GABA, con el glutamato, que son sustancias, bueno, son neurotransmisores muy importantes para entender cómo funciona el estado de ánimo, cómo funciona la ansiedad en nuestro cuerpo. Básicamente, cuando consumes THC en grandes cantidades y a menudo, tu cuerpo se acostumbra, se va regulando para protegerse, entre comillas, ¿no? De alguna manera de esos consumos, porque son tóxicos, ¿vale? Son bastante tóxicos y cada vez que fumas necesitas una dosis cada vez mayor para poder sentir los mismos efectos y tu cuerpo va desarrollando esa tolerancia. Ahora bien, ¿por qué ocurre el síndrome de abstinencia? Que empiezas a sentir ansiedad, insomnio, sudores, pérdida de apetito, un montón de cosas desagradables cuando dejas la marihuana después de haber estado un tiempo fumándola con frecuencia. Lo primero, cuando dejas de consumir el THC ya no está estimulando esos receptores endocannabinoides con la frecuencia habitual.
Entonces tu cuerpo se queda, hey, me habías acostumbrado, me habías entrenado para adaptarme a ese consumo de THC. Ahora me quitas el THC, entonces el cuerpo se desequilibra, ¿vale? Eso produce una disrupción del sistema endocannabinoide. Cuando tú consumes THC, es una sustancia tan potente que tus sistemas endocannabinoides se tienen que adaptar, tienen que cambiar la manera en que funcionan para adaptarse a tu consumo. Porque básicamente el THC que tú estás metiéndote obliga al sistema nervioso a funcionar de una manera diferente. Entonces, cuando dejes de fumar THC, cuando dejes de administrarte tu dosis como buen yonki, tu cerebro va a tardar un tiempo en adaptar esa producción endógena de cannabinoides. Tiene que ajustar los receptores CB1, que habían sido regulados también para abajo, etc. Básicamente, tu cuerpo va a necesitar un tiempo para volver a funcionar con normalidad y volver a acostumbrarse a la ausencia de THC. También vas a experimentar pues, una serie de cambios en otros sistemas internos que interactúan con el THC. Por ejemplo, el sistema del sueño. La gente cuando fuma marihuana tiene muchas dificultades para pasar tiempo en fase REM, en fase de sueño profundo. Por eso uno de los primeros síntomas negativos o efectos negativos de que una persona fume marihuana es que ya no puede soñar, o le cuesta muchísimo soñar, le cuesta muchísimo pasar tiempo en esas fases de sueño profundo que son importantísimas para descansar bien, que se pueden hacer las reparaciones cerebrales necesarias durante el sueño y que luego tú por las mañanas te levantes con sensación de vitalidad, con sensación de haber descansado bien, como tú necesitabas. Bueno, pues cuando fumas marihuana, los sistemas del sueño en tu cerebro también se ven muy afectados. La marihuana no permite que puedas dormir con normalidad. Y el cerebro también se va adaptando a que, bueno, tú obligues a tu cerebro a deprimirse con esos efectos de somnolencia, somníferos que da el THC. Sí, si te fumas un porro, eso va a hacer que te duermas más deprisa normalmente. Pero también vas a entrenar a tu cerebro para que no sea capaz de conciliar el sueño sin que tú le des un porro. Y ahora muchos estaréis pensando, un momento, pero no acaba de decir que fumar porros es malo para el sueño, pero a la vez también está diciendo que fumar porros puede ayudarte a dormir. Ya, es que no es lo mismo. Fumarte un porro, fumar marihuana, a corto plazo, pasados unos minutos, una hora, lo que sea, te da sueño, te da sensación de sueño. Pero luego, tú cuando te quedas dormido o dormida, ese sueño, ese tiempo que estás dormido o dormida, es de mucha peor calidad, porque tu cerebro no puede entrar o tiene dificultades para entrar en sueño profundo, en fase de sueño profundo, fase de REM. Entonces, aunque te has quedado dormido antes por fumarte un porro, estás durmiendo peor, descansas menos, tu cerebro funciona peor al día siguiente. A esto me refiero. Y luego, por supuesto, el THC también participa en la regulación del apetito, ¿vale? La mayoría sentís más hambre cuando fumas un porro. ¿No? Que luego tenéis que estar buscando un montón de dulces, etcétera, etcétera. Y también para regular el estado de ánimo. La mayoría de personas que fumáis marihuana con frecuencia, fumáis con la función ansiolítica. Fumáis para intentar tapar la ansiedad y las preocupaciones y el estrés del día a día. Y claro, muchos de los efectos del THC modulaban todos estos sistemas directa o indirectamente. Entonces, cuando dejas de fumar marihuana, tu cerebro, que había aprendido a utilizar el THC como una especie de pilar, pues derrumbas ese pilar, el edificio se cae abajo. Ojo, esto no significa que tengas que mantener ese pilar, ¿vale? No significa que tengas que seguir fumando marihuana el resto de tu vida. Al contrario, tienes que dejar la marihuana porque es mala para ti, es mala para tu cerebro. Si la fumas con frecuencia, por supuesto que sí. Ahora bien, pasar por el síndrome de abstinencia es necesario. Tu cuerpo tiene que encontrarse sin el THC para así empezar a reconstruir, y el síndrome de abstinencia es la primera fase de esa reconstrucción. Es tu cuerpo viéndose obligado a empezar a funcionar sin THC, sin marihuana. Entonces, los síntomas del síndrome de abstinencia de la marihuana y del THC normalmente comienzan entre las primeras 24, 48 horas después de la última dosis. Después de la última dosis, muy importante. Hay mucha gente que dice, voy a dejar la marihuana, y luego no la dejan. Se ponen a fumar constantemente, intentan fumar menos. Tú ten en cuenta que hasta que no dejes de fumar completamente, no vas a
pasar o superar el síndrome de abstinencia. Si, por ejemplo, estás 24 horas sin fumarte ningún porro y luego te fumas uno porque te están entrando muchas ganas de fumar, tienes que volver a empezar. Sí, durante un rato vas a calmar las molestias del síndrome de abstinencia, por eso te has puesto a fumar, te vas a sentir bien durante un ratito, pero luego vas a tener que volver a empezar. Tu cuerpo no habrá superado la adicción y la dependencia del THC. Tienes que permitir que se acumule el tiempo sin fumar, pasar el síndrome de abstinencia del THC, ¿vale? Sobrevivirlo y entonces se te pasará. ¿Vale? Lo peor para la mayoría de la gente suelen ser las primeras 24, 48, 72 horas, los primeros 2 o 3 días. Y el pico de los síntomas más fuertes pues suelen aparecer entre el día 2, el día 6, dependiendo de la persona, dependiendo de la genética, dependiendo del metabolismo, dependiendo de la frecuencia de consumo, ¿vale? No es lo mismo la persona que fuma 2 porros a la semana que la persona que se fuma 10 porros todos los días, ¿no? Y la duración de los síntomas del síndrome de abstinencia van a variar bastante según, de nuevo, la frecuencia y el nivel del consumo. Algunos síntomas concretos del síndrome de abstinencia pues pueden durar entre 2, 3 semanas o un poco más, dependiendo de la persona. En la mayoría de los casos, después de 3 semanas, después de un mes, ya se ha pasado el síndrome de abstinencia físico. Ahora, ¿cuáles son estos síntomas más frecuentes del síndrome de abstinencia de la marihuana? ¿Vale? Primero os cuento los psicológicos y emocionales y luego los físicos. Entre los psicológicos y emocionales, irritabilidad, enfado, agresividad, que tengas mucha menos paciencia, que todo te moleste mucho más, ansiedad, nerviosismo, también que lo contrario, que te den bajones de ánimo, del estado de ánimo, que te sientas deprimido, que sientas mucha tristeza, sensación como de vacío y de que nada tiene sentido. Un deseo intenso de consumir, obviamente, el craving, ¿no? Un gran deseo, un deseo muy intenso de volver a fumarte un porro, ¿vale? El deseo de fumar y también el deseo de paliar o de relajar el resto de síntomas del síndrome de abstinencia porque los estás experimentando de manera que son molestos. Y también alteraciones del sueño, dificultad para dormir, despertarte a mitad de noche, tener sueños extraños o pesadillas. Te he comentado antes que uno de los primeros efectos de fumar marihuana es que cancela o dificulta entrar en fase REM, entrar en fase de sueño profundo. Esa es la fase del sueño en la que normalmente tenemos los sueños y las pesadillas. Entonces, uno de los síntomas más típicos de dejar la marihuana es que de repente tu cuerpo, tu cerebro recupere la capacidad de entrar en fase REM, recupera la capacidad de soñar y de tener pesadillas, y entonces es normal que tengas unos cuantos días que te está costando dormir y que cuando duermes tengas pesadillas, ¿vale? Tu cuerpo, después de un montón de meses, puede que incluso años, sin ser capaz de soñar y de producir pesadillas, ahora de repente se vuelve a abrir esa puerta, pues sí, es muy probable que tengas algunos sueños bastante intensos, los primeros días, las primeras semanas, pero por suerte todo esto se va a pasar. Y luego, síntomas físicos del síndrome de abstinencia, que de nuevo varían mucho dependiendo de la persona y de su genética. Hay gente que prácticamente no los nota y gente que los nota de manera relativamente intensa, ¿vale? Por eso la marihuana tiene esa fama de droga blanda, entre comillas, que no lo es, ¿vale? No es una droga blanda, es una droga que provoca adicción entre el 10 y el 20% de los consumidores, de manera parecida al alcohol, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que hay personas que efectivamente pueden dejar la marihuana de un día para otro y en general van a tener menos síndrome de abstinencia que, por ejemplo, una persona que tenga alcoholismo y esté dejando el alcohol, ¿vale? El síndrome de abstinencia de la marihuana es en general mucho más leve que el de la cocaína, la heroína, el alcohol y por eso tiene esa fama de droga blanda cuando en realidad no es una droga blanda y en algunas personas sí que provoca síndrome de abstinencia. Las personas en que lo provoca, pues pérdida del apetito. Normalmente el síndrome de abstinencia suele provocar muchas veces lo opuesto, lo contrario de los efectos positivos o placenteros que la persona buscaba. Tú antes te fumabas un porro y te entraba mucha hambre, pues durante el síndrome de abstinencia probablemente te cueste pillar apetito, ¿no? Y hay personas pues que pierden bastante peso después de dejar la marihuana. Luego con el tiempo se les va regulando otra vez los niveles de apetito, ¿vale? Y vuelven a comer con normalidad, vuelven a sentir hambre y apetito con normalidad. Pero durante unos días, unas semanas, es posible que tengas bajones y subidones. Ojo, también hay personas que comen mucho más porque les da ansiedad por el síndrome de abstinencia. Entonces, en respuesta a esa ansiedad, se ponen a comer mucho más o comen mucho peor, comen mucho ultraprocesado, mucho frito, mucho dulce, etcétera, etcétera. Y luego, pues claro que cogen peso.
Otro síntoma físico muy típico del síndrome de abstinencia de la marihuana son los sudores, especialmente los sudores fríos o sudores nocturnos. Son de los síntomas más frecuentes que me cuenta la gente en terapia. Dolores de cabeza, náuseas, mareos, malestar estomacal también son muy típicos, temblores leves en algunas personas, mucha inquietud física y tensión a nivel muscular y corporal. Y en algunas personas también incluso escalofríos o mucha sensación de o mucho frío o mucho calor, ¿vale? Básicamente disrupciones de la regulación corporal, que eso es algo que pues asusta a algunas personas. Esto suele darse sobre todo en las personas que tienen consumos muy altos o que tenían consumos muy altos de THC antes de dejarlo. Ahora, factores que influyen en la gravedad o duración del síndrome de abstinencia de la marihuana. Por supuesto, ¿cuánta marihuana has estado fumando? ¿Cuánto THC has estado fumando? ¿Y con qué frecuencia? La marihuana que circula por las calles ahora mismo tiene muchísimo más THC que la que circulaba hace 30, 40, 50 años, ¿vale? Esto es por la ley de oferta y demanda, ¿vale? Los camellos, los narcotraficantes, pues han ido cultivando cepas de marihuana con niveles cada vez más altos de THC porque es lo que les pedía la gente. La gente quiere colocarse, entonces van a comprar más las variantes que les peguen muy fuerte. A la vez, eso también es más adictivo. Si fumas variantes de marihuana que tienen niveles de THC más altos, vas a desarrollar adicción más rápido, más deprisa y va a ser más fuerte. Eso también es bueno para los narcotraficantes. Les interesa que te enganches muy rápido para que les vayas comprando luego más a menudo. Entonces, por eso, a lo largo de los años ha ido incrementándose el nivel de THC pues en la mayor parte de la marihuana que circula por ahí. Esto también ha provocado que haya más personas que sufran síndrome de abstinencia y que también les dé más fuerte, porque han desarrollado más dependencia física del THC. Luego también va a depender todo esto del tiempo de uso total, ¿vale? No es lo mismo una persona que fume por primera vez marihuana, yo que sé, hace un par de meses y luego la deje, que la persona que intente dejar la marihuana después de 10 años fumando, ¿vale? Habrá desarrollado esa persona mucha más tolerancia en general, mucha más adicción física al THC. Luego también puede haber una serie de comorbilidades mentales, que la persona tuviera ansiedad previa o ansiedad crónica, que la persona tuviera depresión o que la persona también estuviera consumiendo otro tipo de sustancias al mismo tiempo que la marihuana. Todo esto va a contribuir a que luego la persona tenga un síndrome de abstinencia más potente, más duro. Y ojo, también va a depender de la edad, ¿vale? De la genética, del metabolismo, del nivel de grasa corporal, porque el THC se almacena en el tejido adiposo, en el tejido graso. Entonces, pues personas que tengan más grasa corporal probablemente tarden más tiempo en eliminar el THC del cuerpo y que también el cuerpo se vaya acostumbrando a la ausencia de THC. Porque básicamente el THC que está almacenado en tu cuerpo, en tus grasas, se va, bueno, va saliendo poco a poco y básicamente hay muchas personas que parece que están fumadas todo el día. Y por supuesto también el cómo sufras el síndrome de abstinencia va a depender de tu apoyo social y de tus estrategias de afrontamiento, de si haces actividad física, si haces deporte, si haces ejercicio, si estás durmiendo bien. Una persona que tenga malos hábitos de sueño y que esté, yo qué sé, constantemente mirando el móvil hasta las 3 de la madrugada y luego intentando madrugar y durmiendo solamente 5 horas al día y tal, pues va a sentir los síntomas de síndrome de abstinencia con más intensidad y le va a ser más difícil aguantarlos sin fumarse un porro, porque va a estar más cansado, va a estar más irritable, etcétera, etcétera. Luego también hay personas que tienen mejores habilidades de afrontamiento frente a la ansiedad. Hay gente que en cuanto nota un poco ganas de fumar, enseguida se sienten desesperados y empiezan a pensar, oh, madre mía, necesito fumar un porro porque si no me muero. Y hay personas que lo llevan con muchísima más calma. Vienen las sensaciones de síndrome de abstinencia, las ponen en perspectiva, no las dramatizan, las relativizan, dicen, bueno, esto que estoy sintiendo sí es desagradable, es molesto, pero bueno, se me irá pasando, etcétera, etcétera. Por eso, cuanto más ejercicio hagas, mejor. Cuanta mejor red de apoyo, amigos, familiares, pareja, etcétera, etcétera, tengas, más fácil te va a ser superar el síndrome de abstinencia, ¿no? Por supuesto, también tenemos que tener en cuenta el impacto psicológico y el riesgo de recaída. Los síntomas del síndrome de abstinencia pueden ser bastante incómodos y pueden afectar a tu funcionamiento diario, tu trabajo, tus relaciones, tu concentración. Si estás todo el día de mal humor o ansioso o te está costando dormir por el síndrome de abstinencia, hay más probabilidades de que al ver esas consecuencias negativas en el día a día digas, a la mierda, voy a volver a fumar. Porque a lo mejor piensas,
hostia, pues para estar todo el día de mal humor y tal, prefiero seguir fumando. Hostia, pues, pero para ir al trabajo habiendo dormido mal, pues mejor me fumo un porro y tal. O es que mi novia me ha dicho que estoy más irritable, entonces, buah, paso de dejar los porros, voy a seguir fumando. Ese es el error en el que caen muchas personas. Exagerar las consecuencias temporales del síndrome de abstinencia y utilizar eso como una excusa para volver a fumar, justificar la recaída. Y por supuesto la incomodidad que tú sientas durante el síndrome de abstinencia aumenta la probabilidad de que vuelvas a fumar marihuana para aliviar esos síntomas tan incómodos. Y reconocer esto es parte del proceso, ¿vale? Lo que más te va a ayudar va a ser ir a terapia, obviamente, cognitivo-conductual, es la que tiene más evidencia para superar las adicciones, y que vayas practicando diferentes estrategias de afrontamiento para que así cuando te venga el síndrome de abstinencia, pues no te pille tan desprevenido, no te sientas tan abrumado o abrumada. Y hasta aquí la primera parte, ¿vale? Sobre el síndrome de abstinencia. Ahora quiero hablaros sobre los beneficios de dejar la marihuana. En general, ¿qué mejora? Va a mejorar tu sueño, ¿vale? Cuando hayas pasado los primeros días o semanas de síndrome de abstinencia, vas a dormir mejor, vas a dormir, o sea, vas a tener un sueño más profundo, vas a despertarte menos a mitad de noche, porque efectivamente vas a tener un sueño más profundo, menos superficial, y también vas a tener menos sueños perturbadores, ¿no? Es normal que durante los primeros días o el primer par de semanas tengas muchos sueños muy vívidos, pesadillas, pero eso también se irá pasando y a cambio a largo plazo dormirás mucho mejor y también tendrás más niveles de energía, de claridad mental, etcétera. También vas a recuperar un apetito, unos niveles de apetito normales, ¿no? No vas a tener esos picos de hambre y de ansiedad y hambre emocional cuando hayas fumado, obviamente, si no estás fumando, y tampoco vas a tener esos picos de falta de apetito que preocupan tanto a algunas personas. Cuando hayan pasado unas semanas sin que fumes nada de marihuana, nada de THC, tu cuerpo se irá acostumbrando, ¿vale? Y volverás a sentir hambre, pues entre comillas, como una persona normal, ¿vale? Sin esa distorsión que creaba, sin esa disrupción que creaba el THC. También vas a sentir una mejora en el estado de ánimo, vas a sentir menos ansiedad y menos irritabilidad. Y también vas a sentir mejoras a nivel cognitivo, a nivel de que tu cerebro va a funcionar mejor. Vas a tener mejor memoria, vas a ser mejor a la hora de aprender cosas y vas a tener una mejor capacidad de concentración y de atención sostenida. Hay muchas personas que se creen que tienen trastorno de déficit de atención, pero realmente lo que se está pasando es que están fumando porros y que eso les está dejando el cerebro hecho una mierda. Claro, cuando dejas de fumar porros y empiezas a dormir bien y tu cerebro empieza a tener tiempo para repararse bien por las noches, ahí empiezas a recuperar tu capacidad de memoria, de concentración y atención. Ahora, algunos datos científicos. Usuarios frecuentes jóvenes que dejaron la marihuana durante 30 días mejoran rápidamente su capacidad de aprendizaje y memoria. Y algunos déficits cognitivos también mejoran bastante rápido durante la primera semana, por ejemplo, tras dejar la marihuana. Diferentes metaanálisis muestran que casi la mitad de los usuarios o consumidores frecuentes de marihuana experimentan abstinencia con síntomas reconocibles. Es decir, la mitad de los que estáis viendo este vídeo, si no habéis dejado la marihuana, probablemente vais a sentir algo de síndrome de abstinencia. Y diferentes estudios también muestran que la reducción del uso de cannabis se asocia a mejoras en cuanto a lidiar con la ansiedad, con la depresión y, ojo, también mejorará vuestra calidad de vida. Lo que nos muestra la evidencia científica es que las personas que fuman marihuana con frecuencia tienen en general más problemas de ansiedad, más problemas de depresión y peores síntomas. Ahora, beneficios físicos de dejar la marihuana. Los pulmones. Hay muchas personas que vivís tan engañadas pensando que fumar marihuana es mejor que fumar tabaco, cuando es exactamente igual de malo. O sea, la evidencia científica nos muestra que las personas que fuman marihuana también sufren un montón de bronquiolitis, enfisema, cáncer de pulmón. Todo lo que te fumes, o sea, nada de lo que te fumes puede ser sano. Todo lo que te fumes va a ser malo y cancerígeno y venenoso para tu cuerpo. Y encima la mayoría de personas que fumáis marihuana es que le echáis tabaco, lo mezcláis con tabaco. Entonces, tenéis que lidiar con el síndrome de abstinencia del THC, pero también con el de la nicotina. Y muchas personas vivís engañadas pensando que fumar marihuana pues no provoca problemas del corazón, ni de los pulmones, ni nada. Cuando la evidencia científica ya nos muestra desde hace tiempo que si fumar marihuana provoca cáncer de pulmón. Fumar marihuana provoca un montón de enfermedades respiratorias.
Y fumar marihuana con frecuencia también duplica el riesgo de infarto. Entonces, al quitarte la marihuana de encima, tu salud cardiovascular, tu salud respiratoria va a mejorar muchísimo con el tiempo y también vas a reducir tu riesgo de desarrollar todo tipo de mierdas a lo largo del tiempo. Tu sistema inmunológico también va a mejorar, vas a tener una mejor capacidad para responder a infecciones o enfermedades, ¿vale? Durante la pandemia, durante lo peor de la pandemia, cuando el COVID y tal, las personas que fumaban tanto tabaco como marihuana con frecuencia respondían peor. Cuando pillaban COVID o cuando pillaban cualquier otra cosa, respondían peor porque sus cuerpos estaban en un peor estado y no podían defenderse también de diferentes enfermedades o infecciones, ¿no? Y de nuevo, está demostrado desde hace tiempo que fumar marihuana con frecuencia puede hasta duplicar tu riesgo de infarto y de tener taquicardias, problemas con la presión arterial, inflamación, etcétera. Vamos a ver ahora otros beneficios a medio y largo plazo. Mejor capacidad de memoria, mejor atención, capacidad de atención sostenida. Vas a ser capaz de mantener tu atención en las cosas durante más tiempo sin interrupciones. Vas a disfrutar de un mejor estado de ánimo. Y también vas a ver mejoras en tus relaciones sociales y laborales. Vas a estar más presente, vas a tener menos problemas de concentración, vas a estar más presente de verdad en las conversaciones, vas a tener un mejor control emocional. Y obviamente, ¿vale? Esto no lo sabe mucha gente, pero va a haber beneficios reproductivos. Hay diferentes estudios que muestran que dejar la marihuana reduce muchas alteraciones epigenéticas en tu esperma que se habían asociado con el consumo de marihuana, ¿vale? Básicamente, fumar marihuana con frecuencia provoca varios cambios en tu genética que lo puedes incluso transmitir a tus hijos, a tus hijas, y que no solamente van a tener mayor probabilidades de desarrollar todo tipo de adicciones, sino también todo tipo de problemas psicológicos. Y ahora vamos a repasar algunos de los síntomas según el tiempo que lleves sin fumar. Donde las primeras 48 o 72 horas, primeros 2 o 3 días, vas a comenzar, bueno, a sentir síntomas de síndrome de abstinencia, dormir mal, irritabilidad, ansiedad. Durante los primeros 5 o 7 días vas a tener probablemente pico de síntomas del síndrome de abstinencia, pero también vas a empezar a mejorar, vas a empezar a dormir mejor en general, vas a recuperar el apetito, vas a mejorar en tu estado de ánimo, vas a estar menos irritable, menos ansioso. Y cuando lleves 1 o 2 semanas sin fumar marihuana, vas a tener muchos menos sueños perturbadores y pesadillas, vas a tener mayor claridad mental y vas a ir mejorando en concentración y memoria. Y cuando lleves 1 mes sin fumar, vas a ver muchas más mejoras en tu capacidad de aprendizaje, en tu capacidad de concentración. Cuando lleves entre 1 y 3 meses sin fumar nada de marihuana, vas a notar ya la mejora a nivel pulmonar, vas a notar que tienes una mayor capacidad física, que tu corazón va mejor, que disfrutas más haciendo deporte porque también te ahogas menos al hacer deporte. Y, de nuevo, esos cambios a nivel cognitivo y a nivel de estado de ánimo van a mantenerse mucho más en el tiempo, es decir, que vas a tener más claridad mental y un mejor estado de ánimo y menos ansiedad en general. Y cuando lleves entre 3 y 6 meses sin fumar nada de marihuana, vas a disfrutar de los beneficios más estables. Menor riesgo de recaída en la marihuana por esa saturación emocional que sufren algunas personas durante el síndrome de abstinencia. Vas a tener una mejor regulación emocional y un mayor bienestar en general. Y aquí ya van a ser cambios mucho más permanentes. Ahora, es muy importante que mientras lidias con el síndrome de abstinencia de las primeras semanas o días, tengas identificados tus pensamientos negativos y distorsiones cuando dejes la marihuana. Los pensamientos del tipo, oh, es que no puedo soportarlo, oh, madre mía, es que voy a volver a recaer, oh, es que ya no soy yo. Tienes que trabajar esos pensamientos en terapia para que así cuando esos pensamientos automáticos aparezcan, no te dejes llevar por ellos y no termines volviendo a fumar marihuana a la mínima incomodidad, a la mínima dificultad. Es importante también que hagas deporte, que empieces a disfrutar más de las actividades sociales, que empieces a pasar más tiempo de calidad con tu red de apoyo, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos que no fumen y iré practicando diferentes estrategias de afrontamiento que vas a ver mucho mejor en terapia, ¿no? Y esto es todo lo que os quería contar sobre qué es lo que pasa cuando una persona deja la marihuana después de estar muchos años fumando con frecuencia.